Hola, bienvenidos a todos a esta presentación sobre un tema elemental, fundamental en nuestras vidas, la influencia de las cosmovisiones en la iglesia y en nuestra vida personal. En un mundo marcado por la diversidad de pensamientos, es importante reflexionar sobre cómo nuestra perspectiva del mundo moldea nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra relación con Dios y los demás. Las cosmovisiones, por supuesto, no solo son teorías abstractas, sino que impactan profundamente nuestra moralidad, nuestra ética y nuestras relaciones interpersonales. Es por eso que hoy exploraremos cómo estas cosmovisiones afectan tanto nuestras vidas individuales como nuestra vida colectiva. Vamos a analizar también conceptos filosóficos que nos ayudarán a entender diferentes maneras de ver el mundo y también cómo la perspectiva bíblica nos ofrece respuestas que trascienden las limitaciones de estas cosmovisiones seculares. Es de esa manera que yo te invito a adentrarnos en este tema, primeramente definiendo qué es cosmovisión. La cosmovisión es el lente conceptual a través del cual vemos, entendemos e interpretamos el mundo y nuestro lugar dentro de él. Es decir, la forma en que percibimos el mundo, sus realidades, su cultura, su pensamiento, su razón, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos nosotros el mundo? Eso es cosmovisión. Vamos a también mencionar los conceptos filosóficos, las tendencias filosóficas acerca de lo que son las cosmovisiones en el mundo. Tenemos ahí el dualismo, tenemos la corriente filosófica del naturalismo, el nihilismo, el gnosticismo y el deísmo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo tal cual se muestra en la diapositiva muestra esta verdad, que según el dualista, existen dos realidades separadas. En términos más claros, es la perspectiva que sostiene que existen dos realidades separadas, físico y lo espiritual. Pero no solo se refiere a eso, también puede referirse a separar lo político de lo religioso, la educación de la religión. Separa dos sustancias elementales que no pueden ser unificadas según el naturalista o según el dualista. El naturalista, por su parte, propone que todo se puede explicar a través de la ciencia y la naturaleza. Esto sin la necesidad de la intervención sobrenatural. Es decir, no considera a Dios el poder divino y según el naturalista todo se explica desde un criterio de la naturaleza, las leyes naturales que rigen en este planeta, que rigen en el cosmos. Entonces, para el naturalista prácticamente no existe un Dios. Para el naturalista no hay una respuesta que conlleve Dios, sino que todo se responde de acuerdo a la naturaleza. Y en eso hay un gran problema, ¿no? Porque el tema moral y ético no se puede responder solo con la naturaleza. El tema moral y ético va más allá de una respuesta física. Por su parte, el nihilista argumenta que la vida carece de propósito o valor intrínseco. Los valores son solamente construcciones humanas. Para el naturalista no hay sentido de la vida, no hay un propósito específico. Estamos aquí porque estamos y debemos vivir porque ese es nuestro destino. El gnosticista, por su parte, ve el mundo material como algo negativo y sostiene que el conocimiento especial puede liberar la chispa divina en nosotros. Es aquel que rechaza las responsabilidades terrenales, laborales, el trabajo, familia, no se preocupa por las cosas materiales, las cosas físicas, sino busca un conocimiento espiritual, valora solamente lo espiritual, despreciando lo que es físico y material. Bien, por su parte el deísta, si bien parece una tendencia correcta, el deísta cree en Dios, el deísta reconoce la existencia de Dios. Sin embargo, ¿dónde está el problema? El deísta cree que Dios no interviene en el mundo, no interviene en las acciones del hombre, en buscar el propósito del hombre. Es decir, solo lo creo y después el hombre tiene que buscar su fin, tiene que buscar su propósito. La intervención de Dios solo es en la creación. Por eso que esto está erradamente, ¿no? Porque según la Biblia, Dios nos da un propósito, Dios tiene una comunicación continua con el hombre, siempre y cuando el hombre se rinda ante el Señor. El deísta no cree eso, el deísta solo cree que existe un Dios y después cada quien busca su vida y su forma de vivir. Por supuesto que antes de pasar a la siguiente diapositiva es importante explicar las problemáticas que existen, ¿no? Sabemos que cada cosmovisión trae consigo problemas específicos. Por ejemplo, en el dualismo se puede entender que el dualista separa dos elementos tan importantes como es la política y religión.
en la educación y la religión. Y hoy en día muchos nos preguntamos por qué la política está así. ¿Por qué no hay leyes que aprueben o leyes que favorezcan a los inocentes, a los que actúan de manera correcta? ¿Por qué no hay leyes bíblicas? Y es justamente porque no hay cristianos preparados, no hay cristianos que se propongan adentrarse en el ámbito político y justamente por esta tendencia dualista, porque muchos cristianos dicen, no puede unirse tanto política como religión. Por eso no entran muchos cristianos al ámbito político. Lo mismo pasa con la educación, ¿no? Hoy en día tenemos una educación que no está centrada en principios bíblicos, en principios cristianos. Por eso es que hoy los jóvenes, o la mayor parte de los estudiantes, no creen en Dios. Es justamente porque no hay una corrección desde lo bíblico. Eso podríamos mencionar por una parte, ¿no? Ahora sí, la cosmovisión bíblica. Es importante tener una cosmovisión bíblica porque la cosmovisión bíblica proporciona un fundamento sólido para entender el propósito de nuestras vidas, guiar nuestras decisiones éticas y restablecer una relación cercana con Dios, el cual transforma nuestra vida. Es importante tener un criterio desde la palabra de Dios. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿De qué forma Dios quiere que veamos nosotros el mundo? Ver el mundo con los lentes de Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el problema en el cual estamos sumergidos? ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? ¿Y por qué el mundo? Todas estas cosas se explican desde la palabra de Dios. Es importante, fundamental, diría yo, adoptar una cosmovisión bíblica que nos guíe. Ahora bien, reflexionando acerca de dos versículos o dos pasajes bíblicos, Romanos 12:2, por ejemplo, nos dice, no se amolden a este mundo, ¿sí? No se conformen a este siglo, sino sean transformados a través de la renovación del entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros no podemos amoldarnos a cómo el mundo piensa. Y ahí Efesios 4:22 entra en acción al 24, dice, despojándonos de la vieja naturaleza. Ya no podemos seguir pensando como se nos ha inculcado en la cultura, como hemos sido instruidos, como en la educación se nos ha instruido, se nos ha direccionado, incluso en la misma familia, no solo hablando de la educación, hablando en el mismo hogar. Muchos hemos formado parte de un hogar donde la cultura era anticristiana, una cultura donde no se valoraba las cosas de Dios, donde se consideraba las cosas bíblicas. Entonces, cuando la palabra nos habla de que no debemos amoldarnos, sino renovar nuestro entendimiento, está diciendo que debemos amar a Dios con nuestra mente, dejar de lado toda cosmovisión que no parte de la Biblia. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Eso es a lo cual apunta la palabra de Dios, adoptar una cosmovisión que transforme nuestras vidas personales, que transforme nuestra vida en comunidad. Bien, quisiera presentarme, soy el estudiante Wilbur Samuel Fuentes Cualquiera, estudiante de la carrera de liderazgo pastoral. Afortunadamente ya estamos culminando con este séptimo semestre, estoy estudiando en la Universidad de Aquino, Bolivia, y la materia que estamos cursando y ya culminando es la materia de cosmovisión y realidad nacional. Nuestro docente, el licenciado Cristian Miguel Ángel Vilacorta, al cual también agradezco muy profundamente por toda esta instrucción que hemos recibido en estos días y quien ha invertido en nosotros su tiempo y también todos sus conocimientos por el cual nosotros hoy estamos exponiendo también estos temas. Dios lo bendiga, licenciado. Y también a todos los que han escuchado esta enseñanza, pues Dios los bendiga, Dios los guíe y sigamos estudiando, sigamos preparándonos, pues el Señor nos manda a que no dejemos el estudio, sino que sigamos preparándonos para estar en la verdad. Dios los bendiga.